Sean bienvenidos, soy el doctor Julio Vega, pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva, y les doy la bienvenida al primer mensaje de la serie Luz que resplandece en las tinieblas, los mensajes de la Navidad del 2020. Una Navidad que forma parte de un año singular, de un año que sin duda va a quedar grabado en la historia y que sin duda será un parteaguas en la vida de muchos. Un año difícil y una Navidad distinta, pero en nuestros corazones una Navidad donde más que nunca debemos creer que la luz resplandece en las tinieblas y que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que no para siempre hubo oscuridad para el pueblo del Señor, porque el Señor dio el anuncio: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El anuncio de la Navidad llegó justo en el tiempo más difícil que había vivido y que estaba viviendo en ese momento el pueblo del Señor. Y hoy, esta Navidad 2020 y este primer mensaje de Navidad llegan en un tiempo en que todos vivimos incertidumbre, angustia, preocupación, otros ansiedad, depresión, desesperación, frustración. En fin, es un tiempo difícil, pero es el tiempo en el que más que nunca debemos levantar la antorcha de la fe y decir: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que este mensaje que recibimos con gratitud de la Santa Biblia, el perfecto tesoro de instrucción de nuestra fe, sea puesto por la unción de tu Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón. Y en medio de estas tinieblas, la luz de tu presencia, la luz de tu palabra, la luz de tu bendición, Señor, alumbre nuestros corazones. Bendito y alabado seas. Recibimos tu palabra eterna, viva y eficaz, este mensaje de la Santa Biblia que tú nos das, sabiendo, Señor, que es el mensaje, la voz de tu corazón a nuestro corazón. Así bendice a todo aquel que escuche esta predicación de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, la serie de mensajes se llama Luz que resplandece en la oscuridad. Pero el mensaje de hoy, que es el primero de esta serie, se llama El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Porque es un pasaje que todos recordamos con mucho cariño. Es el pasaje que anuncia por boca del profeta Isaías el nacimiento de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo ocurrió? ¿Qué época era aquella cuando Isaías dio el anuncio por la revelación del Espíritu Santo? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿En qué época ocurrió? ¿Qué estaban viviendo los hijos de Dios cuando el Señor les mandó decir por el profeta Isaías que una virgen habría de concebir y que daría a luz un hijo y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cuál era esa época? Bueno, pues para que la ubiquen, era la época del rey Acaz. Calculen sobre 750 años antes de Cristo. Es decir, faltaban 750 años para que ocurriera la Navidad, para que Cristo Jesús naciera en Belén y para que María, la bendita madre de nuestro Señor, fuera esa virgen que habría de concebir y dar a luz un hijo cuyo nombre sería Emmanuel. 750 años
antes de Cristo. Pero bueno, aunque hace tantos años de eso, la verdad es que las situaciones eran las mismas que hoy. Había sombra de muerte, no solamente muerte, sino mortandad. Había temor, había angustia. Vamos a leerlo. Dice en Isaías capítulo 9. Lean Isaías capítulo 9. Y dice una condición que se repite por generaciones. Porque bueno, lo que ellos estaban viviendo, como vamos a ver, era un tiempo terrible de angustia, de guerras, de muerte. Pero bueno, ese tiempo se ha repetido por muchos siglos. Simplemente en el pasado siglo XX, pues de 1914 a 1918, estuvo la Primera Guerra Mundial. De 1918 a 1920, la gripe española, que nada más en México llevó a la muerte a 500,000 de personas. De 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, con 50 millones de muertos. La pandemia que estamos viviendo en el mundo ha cobrado poco más de 1 millón. La Segunda Guerra Mundial se llevó a 50 millones de personas. Así que bueno, tanto como decir que estamos viviendo el peor tiempo de la historia, bueno, pues lo diríamos porque no tenemos el conocimiento de la historia. Pero la verdad es que a lo largo de la historia estas situaciones se repiten. Y como dice la palabra de Dios, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros debemos recordar lo que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el enfoque no debe estar en las circunstancias que nos rodean, sino en el Dios de gloria que en medio de cualquier circunstancia nos dice: mi nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, leemos en Isaías 9 qué estaba pasando 750 años antes de Cristo en el pueblo de Dios. Vamos a leerlo. Dijo el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 de su libro: mas no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Esto es lo primero que debemos saber, que esta oscuridad no durará siempre. Dios preside en el diluvio y el Señor se levantará como poderoso gigante. Debemos repetir y repetir en el corazón las palabras que tuvo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esta debe ser nuestra fe. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí. Lo que les estaba diciendo es: recuerden que en aquellos años de Josué también vieron tribulación. En los tiempos de Moisés vieron tribulación. Ahora estaban aquí en este tiempo del rey Acaz y estaban viendo tribulación. Pero vean qué interesante, les dice el Señor: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿De dónde iba a venir la bendición de Dios? De Galilea de los gentiles. ¿Qué era Galilea, hermanos? Era una zona marginada de la Tierra Santa. ¿Por qué? Número uno, porque ahí se instalaban muchos gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, los no judíos. Con desprecio llamaban gentiles, como una forma de decir gentuza, diríamos hoy. No éramos gentes, éramos gentiles. ¿Ven? Ellos tenían ese hábito. Y ellos veían que los gentiles, o sea nosotros los no judíos, eran
personas que se instalaban en Galilea, así que no les gustaba la región de Galilea, incluso tenían un proverbio, una palabra de ellos, como un dicho, que decía que de Galilea nada bueno podría salir. Así que a ellos no les agradaba, ¿verdad? La gente de Galilea. Pero además, porque ahí se instalaban personas humildes, personas pobres, marginados, que sí eran judíos, no eran gentiles, pero eran pobres, como los apóstoles. Entonces ellos creían que de Galilea nada bueno podría salir. El Señor les dijo, el Señor hará venir la bendición desde Galilea. Lo que les estaba diciendo es lo que Dios nos dice a cada momento, que jamás miremos con menosprecio las bendiciones de Dios. Porque del oficio más humilde, del empleo más sencillo, hemos salido todos nosotros. Gloria a Dios. Porque el Señor bendijo el trabajo de nuestros padres. Porque el Señor estuvo con ellos. Y al menos, de mi parte, debo siempre reconocer que de esas pequeñas cosas Dios trajo la vida y la bendición a mi familia. Y el Señor les estaba diciendo, eso es lo primero que deben tener claro. Y hoy nos lo dice a nosotros. Nunca debes tomar en poco las bendiciones de Dios. Al contrario, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Debes valorar lo que Dios te da y reconocerlo en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Reconocer que sí es cierto, estamos viviendo un tiempo terrible, pero ¿cuántas veces la mano bendita de Dios en tiempos de mayor oscuridad nos ha sostenido, nos ha bendecido? No seas ingrato, no seas ingrata, no lo olvides, nunca lo olvides. Al contrario, estos son momentos para decir, pues sí, estoy angustiada, angustiado, estoy preocupada, preocupado, pero la mano de Dios siempre ha sido con nosotros. Y el Dios de gloria que estuvo sosteniéndome en ese tiempo tan difícil de mi vida, habrá de sostenerme. Lo importante es nunca dejar de ver esas cosas pequeñas. Por eso el Señor les dijo, por fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Noten que la Biblia no solamente habla de mortandad, no solamente habla de muerte, habla de sombra de muerte. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que no solamente es la situación objetiva, concreta, de número de fallecidos. Es la sensación de temor, de incertidumbre, que esa muerte hace que se respire. Ellos estaban en tierra de sombra de muerte, pero el Señor les mandaba decir que habría una luz que iba a resplandecer sobre ellos. Dios estaba con ellos. El Señor estaba allí. Por eso les dijo que una virgen habría de concebir y dar a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Era una forma de decirles, yo estoy con ustedes. Pero el problema es que en momentos así no solemos esperar confiadamente. El Señor dice en su palabra que en paz y en quietud será nuestra salvación. Pero en momentos así, pues muchos nos precipitamos, muchos buscamos en nuestras propias fuerzas o buscamos confianza en otras cosas que nos ofrecen confianza. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano no está preparado para tanta angustia, para tanto tiempo de incertidumbre. Yo soy psicólogo del Hospital Star Médica en mi labor profesional y puedo decirles que hoy en consulta, aunque ahora es virtual, pues no dejamos de recibir personas y personas en graves crisis de ansiedad, de depresión.
Y bueno, personas que pues están desesperadas naturalmente. Y es comprensible cómo a veces eso nos lleva a tomar decisiones precipitadas, a tomar caminos equivocados, que en nuestra desesperación, pues comenzamos. Véanlo aquí. ¿Cuáles son las razones espirituales de muchas desgracias? En la página 1 de sus hojas de mensaje. O busquen en la Biblia, segundo de Crónicas 28, segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, número 16. Vamos a ver qué estaba pasando en el tiempo en que se dio el anuncio de la Navidad. Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz, o sea, el rey del pueblo de Dios era el rey Acaz. Y él mandó pedir a los reyes de Asiria que le ayudasen. Déjenme explicarles un poquito. Lo que pasa es que muchos reyes se habían pues congregado para hacer daño al pueblo de Dios. Muchos reyes. Hasta los filisteos habían prosperado y estaban en contra. En otras palabras, ellos se sentían como nosotros ahora, donde no solamente es el contagio, no solamente es el peligro de la enfermedad COVID-19, también es el problema del empleo, también es que no hay ventas, también es la situación social, también es el confinamiento de los niños, en fin, son muchas cosas. Así estaban ellos. ¿Qué debió haber hecho el rey Acaz? Clamar por la bendición de Dios. Este pobre clamó al Señor y el Señor le libró de todas sus angustias. El Señor es bueno para los que en Él confían. O sea, hay mucha palabra de Dios que nos habla de lo que debió haber hecho. Pero Él, como nosotros a veces, no hizo lo que debía hacer, sino lo que los impulsos, la desesperación o sus pensamientos o su temperamento le llevaba a hacer. ¿Y a él qué se le ocurrió? Pues escribirle, enviar mensajeros al rey de Asiria que lo ayudara. Esto fue lo primero. En lugar de confiar en Dios, de esperar en él buscó ayuda. Bueno, nos puede parecer relativamente lógico, sensato y racional. Vamos a ver qué pasó. Dice, segundo de Crónicas 28, 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos, o sea, hasta los edomitas. Y los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Céfela y del Negev de Judá y habían tomado muchas aldeas y habitaban en ellas. O sea, en otras palabras, el rey Acaz, ante la presión demoledora de todo lo que estaba pasando, reaccionó. No hay nada de malo en eso. El problema está en no tomar en cuenta primero que nada a Dios. El Señor dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El Señor dice, encomienda al Señor tus pasos y tus pensamientos serán afirmados. El mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? ¿Cómo terminó su vida? Diciendo con el último aliento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar, del hebreo galal, es rendir nuestra vida a Dios. Pero la naturaleza humana actúa en forma contraria. Al sentirse débil, entonces trata de afirmarse, trata de encontrar valor, trata de exaltar su fuerza. Y esto nos conduce a problemas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no deberíamos nosotros enfrentar. Y deberíamos tomarle la palabra a Dios que dice, mía es la batalla, yo pelearé. En quietud y en confianza será vuestra salvación. Pero claro, es difícil. El rey Acaz, viendo que ya los edomitas, que ya los filisteos y todos los pueblos lo estaban atacando, él
en lugar de encomendar su corazón a Dios, él dijo: mejor busco a los reyes de Asiria. Pero este fue el error, y es muy común confiar en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos. Es interesante cómo es tan débil la memoria del ser humano y cómo muchas veces, sabiendo que fueron nuestros pensamientos, nuestras decisiones precipitadas, las que nos llevaron a mayores problemas, ahí vamos de nuevo. Es pobre nuestra memoria en comparación de la de un animal. Un animal tiene más memoria. Cae en una trampa, no 2 veces, una, porque nunca olvida. Nosotros, en cambio, olvidamos. Y entonces, esas decisiones precipitadas, temperamentales, viscerales, que nos llevaron a cometer errores, vuelven otra vez en la desesperación, en el carácter, en nuestra naturaleza, que no refrenamos para dar paso al Espíritu Santo. No lo refrenamos. Dejamos que nos hierva la sangre y entonces, otra vez, nos precipitamos. Así pasó con el rey Acaz. Léanlo. Dice 2 de Crónicas 28:20. Voy a leerlo. También vino contra él Tiglat-Pileser, el rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. ¿Cómo? Si había ido Acaz a buscar ayuda en los reyes asirios. ¿Y por qué este vino y lo puso en estrechez? ¿Saben por qué? Porque lo vio vulnerable. Y a Acaz se le olvidó lo que dijo el Señor. Nunca olviden que van como ovejas en medio de lobos rapaces. Si tú te muestras débil, vulnerable, puedes ser presa de gente mala. Aún en este tiempo de pandemia y con tantas muertes, de pronto vemos que se asoman hechos terribles de maldad, en verdad. Una situación como la que vivimos hace brotar lo más noble y lo más perverso del corazón humano. Hay cosas muy nobles que surgen en tragedias como estas. Estaba escuchando de un hombre que en la Sierra Otomí, él lleva a sus vecinos gratuitamente sobre sus hombros cuando están enfermos de COVID, para acercarlos al punto donde pueden llegar las ambulancias. Una ambulancia en la Sierra Otomí no podría llegar a la casa. Llega hasta un punto donde hay camino. Ya de ahí para allá, pues ¿cómo? Y entonces ese hombre, sin cobrar, lleva a sus vecinos cargando en sus espaldas, aprovechando que está fuerte, así hagan de cuenta como un servidor. Así, él se los echa a las espaldas y ahí va en los caminos de piedras y hierba para acercarlos a la ambulancia. Es algo maravilloso, ¿no? Y así hemos visto muchos actos de nobleza. Pero también en estos tiempos hay gente tan malvada que ni siquiera la tragedia perdona y busca sacar provecho. Jamás debes mostrarte vulnerable. Dios está contigo como poderoso gigante. Solo que necesitas reconocer su presencia en tu vida y necesitas afirmar tu fe en Él. Claro, en los momentos difíciles, pues sí, la mente nos gana, ¿verdad? Pero ¿dónde está Dios? La lógica nos cuestiona. Pero es el momento de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros necesitamos en ese momento clamar: Señor, auméntame la fe. Así pidieron los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque no es fácil tener fe en momentos tan difíciles. Pero piensa, ¿cuántas veces has estado en un momento oscuro, en verdad oscuro en tu vida, y la mano bendita de Dios te ha sostenido y el Señor te ha librado? ¿No lo hará esta vez? Claro que lo hará.
Necesitamos confiar en Él. Y vean qué sucedió. Vino el rey asirio, o sea, al que él fue a buscar ayuda, el famoso Tiglat, vino, lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. O sea, para empezar ni lo ayudó. Y además se aprovechó de su condición. Dice en el verso 21, no obstante que despojó Acaz la casa del Señor, la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. ¡Qué triste! O sea, el rey Acaz en su desesperación despojó a la casa de Dios, agarró utensilios de oro para mandarlos a los asirios y que le ayudaran. Despojó la casa real, no cosas que eran de él, de los reyes de Israel. Tomó, no sé, collares, coronas y se lo mandó a los asirios y aún a los príncipes. A ver, traigan sus joyas. ¿Qué quería con esto? Comprar a los asirios. ¿Y saben qué hicieron? Con todo y que les mandó todas esas fortunas, no lo ayudaron. ¿Cómo podemos confiar más en los hombres que en Dios? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en Él. El Señor dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no sacia? Ven y compra sin dinero el pan que alimenta. Es Dios ofreciéndonos su misericordia, su ayuda, y nosotros a veces hasta dando con tal de recibir ayuda, con tal de recibir amor, con tal de recibir comprensión. Y todo para nada. Porque aunque le mandó todo eso, no lo ayudó. Al contrario, se aprovechó. Bueno, entonces Acaz, ya habiendo cometido un error, pues ya saben, se fue en un abismo de cometer otro y añadir otro error al error. Esto es muy típico en la vida humana. Error sobre error, pecado sobre pecado. Porque ¿qué hizo? Pues se fue desesperando más y dice segundo de Crónicas 28, versículo 22, dice así, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra el Señor. Y va a decirnos qué hizo. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Fíjense cómo su lógica fue como muy mecánica y hasta cierto punto una lógica pues malévolamente correcta. Él dijo, a ver, los de Damasco vinieron y nos vencieron. Entonces eso quiere decir que los dioses de Damasco son superiores a nuestro Dios. ¿Solución? Vamos a adorar a los dioses de Damasco. ¿Se imaginan el corazón de Dios? Y él se fue a adorar a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Dice el verso 23 que ofreció sacrificios a los dioses paganos de Damasco. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. O sea, el rey Acaz ya iba derrumbándose y derrumbándose. Primero, ¿qué hizo? En lugar de encomendar su vida a Dios, en lugar de confiar en el Señor, fue a buscar a los reyes de Asiria. Como no le ayudaron y hasta vinieron a estrecharlo, o sea, a ponerle sitio, él entonces, ¿qué pasa? Y en lugar de buscar a Dios, él buscó sus pensamientos. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en Isaías 55:9? Que como son altos los cielos a la tierra, así son los pensamientos de Dios a los nuestros. No vas a encontrar explicaciones a muchas cosas, pero tampoco vas a encontrar soluciones a muchas cosas. Hay cosas que escapan a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento, a nuestra sabiduría. Por eso el apóstol San Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque sobre mí reposa el poder de Dios.
Es decir, Acaz debió haber parado ese proceso donde él iba destruyéndose. Debió haber parado y dicho, Señor, perdóname, perdóname, porque mira, en mi desesperación busqué a los reyes de Asiria y fue contraproducente. Ahora siento pues como una lógica, como un pensamiento que me dice, sé sensato, sé inteligente, busca por ti mismo. Y siento como que debo adorar a esos dioses falsos. En cualquier momento, Dios estaba allí para socorrerle. Pero va cerrando el corazón del ser humano. La desesperación, la incertidumbre, el cansancio, el sufrimiento, el temor a la muerte, todo eso va cerrando, cerrando, cerrando y nos va llevando a decisiones equivocadas. Porque siguieron. Vean la página 2 de sus hojas de mensaje. La página 2. Segundo de Crónicas 28-24. Como no le funcionaba nada, pues sucedió lo inevitable. El resentimiento contra Dios. Qué triste. No solamente ahora ya no confiaba en Dios, ahora aborrecía a Dios. Dice segundo de Crónicas 28-24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. ¿En serio? Imagínense un rey que debía estar confiando en Dios, entrando a la casa de Dios y por el coraje, la frustración, tomaba los utensilios de la casa de Dios y los quebraba. Cuánta frustración, cuánta amargura, cuánta decepción se necesitará. Todo por precipitarse. O sea, nadie llega a ese punto de daño espiritual o de daño psicológico en un instante. Todo eso es un proceso, ¿en verdad? Todo eso es así. Es algo que se desarrolla en una secuencia de situaciones. No es ipso facto, no es inmediato. En mi rol profesional como psicólogo ahí en el Hospital Star Médica, a mí me toca mucho ver eso. Personas en una verdadera degradación, ya sea moral, psicológica, espiritual. Pero no es casualidad, no es algo que pues de repente amaneció así, ¿no? Ya cuando empiezas a conocer la situación, son procesos, son secuencias que se pudieron detener, pero no se detuvieron. Como aquí el rey Acaz, no se detuvo, no oyó la voz de Dios y llegó el resentimiento. Fíjense lo que hizo. Dice que quebró los utensilios de la casa de Dios, pero lo que sí ya colmó al Señor fue que cerró las puertas de la casa del Señor e hizo altares en todos los rincones y lugares altos. En estos lugares altos se adoraba imágenes de Acera, imágenes de Baal, e hizo que se quemaran incienso a dioses ajenos, provocando, dice, la ira de Dios contra él. Sí, ya. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero lo que hizo, ya, fue lo último que Dios permitió. ¿Saben por qué? Porque los primeros pecados tenían que ver con él, ¿verdad? Él fue a buscar a los reyes de Asiria, él adoraba a los dioses de Damasco, él quebró en coraje los utensilios de la casa de Dios, pero cuando él cerró las puertas de la casa de Dios y en lugar de la casa de Dios puso altares para que fuera la gente a adorar a dioses paganos, el pecado ya había dejado de ser un asunto de su persona y ahora estaba contaminando a muchos. Y Dios tenía que parar eso. Ahora, cuando leemos esto, yo no sé a ustedes, pero una pregunta que a mí me viene es, ¿por qué no oyó la voz de Dios? Porque Dios le hablaba. Dios le hablaba. Miren, véanlo. Le mandó una señal. De hecho, en otra ocasión le dijo, pídeme una señal, lo que quieras, ya sea en los cielos o en la tierra. Y él le dijo, no, no quiero señal.
Él ya estaba, la verdad, pues ya entercado. Lo que pasa es que conforme se va reduciendo la fortaleza de nuestro interior, nos vamos sintiendo más vulnerables, y entonces como que en contrapartida se estimula y se estimula y se estimula la soberbia, porque sentimos que si dejamos lo que habíamos dicho, entonces vamos a ser más vulnerables. Y es un círculo muy peligroso de procesos mentales donde las personas pues quedamos atrapadas. Miren, Dios sí le habló. Vean 2 de Crónicas 28:9. Dice así: había entonces allí un profeta del Señor que se llamaba Obed. Así se llamaba, Obed. Ah, no lo confundan con Obed el grande, Obed el famoso, el abuelito del rey David, el hijo de Booz y de Ruth. No lo vayan a confundir con él. Ese Booz vivió como en el 1100 antes de Cristo. Y esto que estamos narrando es en el 750 antes de Cristo. O sea, hay como 280 años de diferencia. ¿Sí? No confundan con aquel Obed. No, este era Obed, pero se llamaba igual. Nada más que era un profeta pequeño. Dice, había entonces allí un profeta del Señor que se llamaba Obed. Y este fue el problema. No se llamaba Elías, no se llamaba Isaías, no se llamaba Jeremías. Era Obed, un profeta que a los ojos del mundo y tal vez del rey Acaz, pues era un profeta común. Pero a veces la bendición de Dios no saben cuánto habita en las cosas comunes, en las cosas sencillas, en esas cosas que nosotros sentimos como cotidianas y que le restamos valor, pero a veces allí está Dios, como pasó con Elías, cuando vino un fuego y buscó en el fuego a Dios y Dios no estaba en el fuego. Un terremoto y él lo buscó en el terremoto y Dios no estaba en el terremoto. También un viento tremendo que soplaba, pero Dios no estaba en el viento. Y después un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. Dios a veces está hablándonos en las cosas más sencillas. Como en este caso, en este profeta, digamos, no famoso, un profeta de Cuautitlán Izcalli, que se llamaba Obed, que no era famoso, porque hay gente que dice así, no, mire, pastor, si yo oigo un mensaje del doctor MacArthur, pues sí. No, mire, con una predicación de Billy Graham, pues sí, pero es porque a veces ponemos más atención al hombre que a Dios, que al Dios que habla a través del hombre. Le damos más importancia al instrumento que a la bendición. Imagínense que en el tiempo de la vieja normalidad yo visitaba la casa de ustedes y ustedes saben que a mí me gusta el flan, pero no el flan napolitano, ¿eh? No me vayan a hacer eso. A mí me gusta el flan de pobre, así le llamo yo, ¿verdad? Ese sencillito, ese es el que me gusta. El napolitano y todo eso, ¿no? No, es que ya, o sea, tanto tiempo en Italia que no, hombre, no, ni las pizzas soportas, ¿eh? En serio. Entonces, ya hasta flan napolitano menos. Ya dije arrivederci y arrivederci. Entonces, llego a tu casa y tú me ofreces, pastor, ¿qué cree que hicimos flan del que le gusta, flan de pobre? ¡Ay! ¿Quiere probarlo? Pues claro. ¿Tú crees que yo voy a ver la cuchara con la que tú metes? A menos de que estuviera sucia, eso es otra cosa, pero si está limpia, sea de plástico, sea de acero inoxidable, sea de plata, pues la cuchara no es el punto es el flan. Tú tienes que poner tu atención no en el instrumento que Dios mande, que pues al fin cucharas unas más finas, otras menos, ¿verdad? Lo importante es lo que Dios te quiere decir. Y aquí Dios le estaba mandando al profeta Obed, que fue mundialmente desconocido.
No era Elías, no era Jeremías, no era Isaías, pero bueno, era un siervo de Dios y traía un mensaje de Dios y les decía: he aquí el Señor, Dios de vuestros padres, los ha entregado en vuestras manos. O sea, traía un mensaje de Dios que si Acaz hubiera puesto atención, hubiera entendido que el Señor estaba allí, que en medio de esas sombras el Señor estaba allí. Pero no hizo caso. Yo digo que por haber sido un profeta. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Obed. Obed, como el abuelito del rey David. Sí, pero no es famoso. No. ¿Escribió un libro como Isaías? ¿Como Jeremías? No, tampoco. No, entonces no. Seguramente eso no es de Dios. Dios nos habla. En muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios nos habla. Y nosotros debemos oír su voz. De hecho, vean Isaías 7:10. No, es que ese Acaz en serio ya estaba entercado. Ya no quería oír, porque dice en Isaías 7:10 que habló también el Señor a Acaz diciéndole: pide para ti señal de tu Dios. Estaba hablando Dios, diciendo: pídeme la señal que quieras, demándamela, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Qué quieres? ¿Que se mueva una estrella, que dé vueltas? Dímelo. ¿Quieres que las nubes corran a otra velocidad en el cielo? Dímelo. ¿Quieres que aparezca un astro en el cielo? Dímelo. ¿Quieres que surja de la tierra alguna lava ardiente? Dímelo. Pídeme la señal que quieras. ¿Y saben qué respondió Acaz? No pediré. No pediré. ¿Por qué? ¿Porque no necesitaba? No, por soberbia. Él no quería ver que estaba equivocado. ¿No saben cuántas personas buscan consejería pastoral o consulta psicológica esperando escuchar lo que ellos quieren? Y así hasta mensajes bíblicos, ¿verdad? Le van seleccionando ahí en YouTube hasta encontrar el mensaje que diga lo que ellos querían oír, no lo que Dios quiere decirnos. Por eso Acaz dijo: no pediré señal. Necesitaba señal y Dios le daba señal. Dios quería hablarle. ¿Por qué? Porque el Señor lo veía en qué condición estaba. Vean lo que hizo Dios en Isaías 7, versículo 1. Isaías 7:1. Vean lo que hizo Dios. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, de Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, que subieron contra Jerusalén para combatirla. Es lo que decíamos, ¿no? Que muchos reyes subieron a combatir a Jerusalén. Y vino la nueva a la casa de David. O sea, vinieron con la noticia diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. O sea, lo que nos faltaba. Siria, así estamos nosotros ahorita. No solamente es el contagio, el peligro de la COVID-19, las enfermedades, digamos, preexistentes que tenemos algunos, es también la economía, el trabajo, es el confinamiento, o sea, son tantas cosas que, bueno, así estaban ellos. Pero cuando les avisaron que Siria se había confederado también, o sea que Siria ya se había unido a los enemigos, dice así, óiganlo: se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. O sea, aquí adentro algo le tembló, no solo al rey Acaz, a todo el pueblo. ¿Saben qué hizo Dios? Es precioso lo que dice la Biblia. Llamó de inmediato al profeta Isaías. Cuando vio que el corazón del rey Acaz se estremeció, el Señor le dijo: Isaías, ven acá, ven acá. Quiero que vayas ahorita y te le presentes al rey Acaz. Pero, quiero que lleves a tu hijito. Es la única vez que Dios le pidió a un profeta que llevara a su hijito.
Es la única vez. Lo voy a leer, dice, se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora, vamos, corre, ve al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo. Yo creo que Isaías, porque era un profeta obediente, pero yo creo que hubiera dicho, que lleve a mi hijo. Señor, ¿a qué profeta le has pedido que lleve a su hijo? No lo cuestiono, porque Isaías era un profeta de Dios. Pero yo creo que sí le llamó la atención. Imagínense cuando le dijo al niño, vente, acompáñame. El niño, ¿yo? Sí, voy a profetizar. ¡Ahora, papá! Y la esposa, ahora tú, ¿y por qué te llevas al niño? Bueno, no sé si hablaban así, ¿no? Allá, pero en hebreo. Bueno, ¿por qué te llevas al niño? Pues dijo el Señor. ¿Yo qué quieres que haga? El Señor dijo, vas a buscar al rey Acaz y te llevas a tu niño. Bueno, pues ahí salen. Y dice que se lleva al niño de la mano. Por eso les puse la fotografía aquí. Vean. Por eso deben pedir las hojas de mensaje. Ahorita mismo escriban, si no están recibiendo cada sábado las hojas de mensaje, ahorita mismo aquí en la transmisión pongan, favor de enviarme las hojas de mensaje. Porque aquí les pongo fotografías. Esta fotografía, por ejemplo, es muy bonita porque se ve cuando el profeta Isaías para al rey Acaz. El rey Acaz ya iba en sus caballos, haciendo lo que se le ocurría, ya en un desorden de su mente, de su corazón, como muchos andamos. La verdad, ya nos estamos extraviando. Y ten cuidado, tanta angustia, tanta incertidumbre, tanta depresión, tanto enojo, no lo alcanza a procesar el alma. Ten cuidado, no sea que no se afecte tu bienestar físico, pero sí tu bienestar emocional. Así andaba Acaz, ya no le importaba, ya se precipitaba, un error lo había llevado a otro y otro y otro, y ahí va y el Señor le dice a Isaías, vete a pararlo, pero te llevas a tu hijo, al niño. Y ahí llegó Isaías con su hijito de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué el niño? ¿Saben por qué? Porque quería el Señor mostrarle a Acaz, yo los cuido. Mira a este profeta. En un tiempo de guerra, ¿crees que sacaría al niño? Si hubiera un riesgo, ¿crees que sacaría al niño? Yo como Dios, ¿crees que expondría a los niños? De los niños es el reino de los cielos. No lo expondría. Yo los voy a cuidar. Yo estoy con ustedes. Acaz, no te precipites. Yo estoy con ustedes. Y el ejemplo, el testimonio, era ese pequeñito de la mano de su papá. Y entonces le dijo Isaías, vean el versículo 3, le dijo el Señor, sal al encuentro de Acaz y llévate a Sear-Jasub, tu hijo. Te llevas al niño, no se te vaya a olvidar. Ve al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. A mí me encanta la dirección. Estanque de lavador, esquina con acueducto del estanque de arriba. ¿Saben por qué me gusta? Porque me hace ver que Dios nos ubica perfectamente. Dios sabe dónde estamos y en qué punto de la desesperación estamos. El Señor nos ubica. Él sabe nuestra dirección. Sabe el punto exacto donde estamos tú y yo. Él le dijo, ve, agarras Avenida del Lavador y en la esquina con acueducto, ahí te lo encuentras. Y ahí fue Isaías con su hijito de la mano y dile, versículo 4, léanlo por favor, Isaías 7:4, y dile,
Dile, como yo te estoy diciendo a ti, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón. Guarda y repósate. No temas. El Señor mandó al profeta Isaías con su niñito en la mano para que el rey Acaz, que venía trajeado de guerra y con su armadura, de pronto se impactara de ver a un profeta de Dios con su niñito de la mano, como un testimonio de, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Guarda y repósate, no temas, en quietud y en confianza será tu salvación. Guarda y repósate, no temas. Eso le mandó decir Dios. Segundos después, añadió el profeta, oíd ahora, casa de David, oye, rey Acaz, y ahora te dice a ti, escucha. El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que estaba diciendo el profeta Isaías era, hoy, mañana y siempre estará con nosotros Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La gloria de Dios está con nosotros. La gloria de Dios habita con nosotros. No estamos solos. Pero el rey Acaz no oyó la voz de Dios. Siguió peleando una pelea en su interior, una guerra en su mente, una guerra en sus emociones, hasta que esa guerra lo destruyó. ¿Saben? Cuando murió Acaz, no fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Todos los reyes eran sepultados junto a sus padres en el sepulcro de los reyes en Jerusalén. El rey Acaz no. No encontró solución en su vida, ni siquiera en su muerte. Todo por hacer lo que vino a su mente, en lugar de hacer lo que Dios le llamaba a hacer. El profeta Isaías estaba allí con su hijito en la mano para decirle, esto te dice Dios, guárdate, no temas, reposa, confía en Dios. Pero el rey Acaz no supo confiar. Y entonces vino el anuncio de la Navidad. Debes saber que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Rey Acaz, Dios está con nosotros. Aunque tú no lo puedes creer, porque ya tu corazón se contaminó, se contagió de tanta maldad, que ya no miras, ni oyes, ni crees que Dios está contigo. Esta Navidad debemos volver a anunciar, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo anuncio que dio el profeta Isaías al rey Acaz, el mismo anuncio glorioso que hizo nacer a nuestro Señor Jesús. Porque ese niño nació. María, la bendita madre de nuestro Señor, fue la Virgen que concibió y dio a luz un hijo. Su nombre, Cristo Jesús. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy nos dice el Señor, como le dijo al rey Acaz, guárdate, reposa, no temas, yo estoy contigo. Quiera Dios que nosotros sí lo escuchemos. Quiera Dios que nuestro corazón no permitamos que se contamine
y se vaya destruyendo y destruyendo. Que en este momento depositemos nuestra confianza en el Señor. Padre, gracias por esta palabra que de la Santa Biblia tú nos das, palabra viva y eficaz. Permite, Señor, que esta voz de tu corazón llegue al corazón de todo aquel que escucha esta transmisión. Y que podamos creer que, Señor, tú nos estás hablando como hablaste al rey Acaz y nos estás diciendo: repósate, guárdate, no tengas temor. Que nos estás haciendo saber que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, y que tú, Señor, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y te invito, Señor, a que vengas y llenes de paz este hogar que tu mano bendita formó, este hogar, Señor, que tú formaste como una familia llena de tu bendición. No nos desampares, Señor. Haznos saber que tú estás con nosotros, que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, y que podamos nosotros guardarnos, reposar y no temer. Guardarnos, reposar y no temer, como tu palabra dijo por boca del profeta Isaías. Que así, Señor, nos guardemos, reposemos y no llenemos nuestro corazón de temor, sino de la confianza de que tu nombre es Emmanuel. Tú estás con nosotros. Tú eres, Señor Jesús, el Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias en tu dulce nombre. Amén. Amén.